través de esta plataforma. Y quiero dar gracias a Dios por la oportunidad que tengo nuevamente de poder compartir la palabra del Señor con ustedes. Y primero reconocer que el Señor nos permite tomar desafíos en nuestra vida y muchas veces no están de acuerdo con nuestras capacidades y nuestras habilidades. Entonces allí es donde siempre tenemos que reconocer que es Él en nosotros, es su Espíritu Santo en nuestra vida que nos capacita, que nos habilita, que nos da las herramientas que necesitamos a través de su Espíritu Santo, a través de los dones del Espíritu, y nos permite poder cumplir de esta manera con el llamado, con la tarea que el Señor pone por delante. Este tiempo, en este último tiempo, creo que va a ser un tiempo en donde el Señor va a levantar a muchos y va a sorprender a muchos al levantar, al usar en este tiempo a personas, a hijas, a hijos que simplemente tienen que reconocer que es Él el que actúa en nosotros y desarrolla esa capacidad para poder servirle, para poder ser efectivos, para cumplir el plan, el propósito, para cumplir la voluntad de Dios con nuestra vida. Así que yo quiero bendecir a la iglesia en esta tarde, quiero dar gracias al Señor por la tremenda honra que el Señor me da de poder compartir la palabra. Créanme que esto no es una frase cliché ni mucho menos. Créanme que no son ninguna de mis habilidades, no es ninguna de mis capacidades. Todo lo contrario, soy muy tímido y tampoco tengo muchas palabras, así que tampoco son mis palabras para hacerlo, pero el Señor es tan poderoso, tan bueno, que Él nos capacita cuando nosotros disponemos nuestro corazón a servirle. Así que si un día Dios te llama a ti, si un día que Dios quiere usar tu vida, tú dile amén. Tú sé valiente, atrévete, da el paso, obedece, porque en este tiempo aquellos valientes serán los que el Señor va a usar en este último tiempo. Amén. Quiero dar gracias a Dios por la bendición y quiero invitarles a abrir sus Biblias en Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. Siempre compartimos esta palabra. Hace mucho tiempo que no predicaba este pasaje oportuno, el consejo preciso en el momento adecuado. Gracias porque en estos tiempos difíciles, en estos tiempos finales, solamente tu presencia, solamente el Espíritu Santo, solamente tu palabra en nosotros nos va a permitir permanecer firmes. Es solamente tu presencia, sosteniéndonos a través del fuego del Espíritu, sosteniéndonos a través de tu palabra, de tus promesas para nosotros, esas promesas que son fieles y verdaderas. Señor, gracias. Queremos bendecir tu presencia, queremos darte gracias. Gracias por tu Espíritu Santo, gracias por permanecer en nosotros en todo tiempo, en los momentos difíciles, en los momentos buenos, en los momentos de gozo, de alegría, cuando todo va bien, pero también en esos momentos cuando enfrentamos dificultades, cuando atravesamos el pantano, ese lugar que no nos gusta, ese lugar que nos incomoda, ese lugar que quisiéramos evitar. Pero al estar en el pozo, al estar allí, al estar en el lodo tal vez, podemos levantar nuestra mirada a ti y recibir tu socorro. Bendícenos en esta tarde a través de tu palabra, que es viva y eficaz, en el nombre de Jesús. Amén. Tengo una versión distinta tal vez a la que
algunos de ustedes tienen, es la versión Nueva Traducción Viviente. Dice así, voy a poner los lentes para leer bien. Dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importar la vergüenza que ésta representaba para él. Pero ahora está sentado en lugar de honor junto al trono de Dios. Amén. Qué tremendo pasaje. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitemos todo peso de encima, quitémonos todo peso de encima, despojémonos, dice la Reina Valera, despojémonos de todo peso y aún, más aún, del pecado que especialmente produce tan fácilmente que nos hace tropezar, del pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. El pecado nos impide avanzar en nuestra carrera, el pecado nos detiene en nuestra carrera de fe, en esta maratón que tú y yo comenzamos a correr cuando creímos en el Señor. Y corramos, dice Pablo, personalmente creo que es Pablo, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante, fijando nuestra mirada ¿en qué? Fijando nuestra mirada en las circunstancias, fijando la mirada en los problemas económicos, fijando la mirada tal vez en las crisis, fijando la mirada en nuestras limitaciones, en los gigantes que se ponen delante de nosotros, en lo difícil que podemos ver que esta carrera se transforma cuando vamos avanzando y quedan menos kilómetros para poder llegar a la meta. No, la palabra de Dios dice, puestos los ojos en Jesús, puestos los ojos en aquel que es nuestra meta, en aquel que está allá adelante y que ya venció para que nosotros pudiéramos vencer y alcanzar, llegar a la meta de nuestra carrera, fijando nuestra mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra carrera. Aleluya. Aquel que inicia y perfecciona nuestra carrera. Esta carrera que estamos corriendo tú y yo no es una carrera que iniciamos, que nosotros creamos, sino que es una carrera que Jesús inició por nosotros. Él comenzó esta carrera, amados hermanos. Él iba delante de nosotros corriendo esta carrera hacia la cruz, y allí en ese lugar no estimó la vergüenza, no consideró el ser Dios mismo, teniendo toda su gloria y todo su poder, sino que Él miró al Padre y por amor a Él entregó su vida en esa cruz para que nosotros podamos ser más que vencedores. Él es el vencedor por excelencia, pero nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús, dice su palabra. Tú y yo estamos en una verdadera maratón, y lo que debemos hacer es correr con perseverancia, es correr con paciencia, es correr con determinación para poder llegar a la meta. La única forma en que podemos alcanzar nuestra carrera, el final de nuestra carrera, es corriendo esta carrera con paciencia, con decisión, con perseverancia, con determinación, poniendo nuestra mirada en aquel que ya llegó, en aquel que ya venció por nosotros. Serán solo aquellos que perseveran, solo aquellos que mantienen el ritmo a pesar del fragor de la carrera, a pesar de que esta carrera se transforma en mucho cansancio, en agotamiento, en desánimo.
a pesar de los obstáculos, a pesar de las distracciones. Serán solo aquellos que continúan en su carrera sin mirar nada a su alrededor, excepto a Jesús, aquel que ya venció por nosotros en la cruz, aquel que nos da la victoria, aquel que es más que vencedor y que nos hace poder enfocarnos en esa meta y en el premio que es llegar al final de nuestra carrera. No debemos preocuparnos en que otros corren más rápido que nosotros. No debemos preocuparnos en que tal vez los tiempos de esta carrera se están transformando en obstáculos muy difíciles al avanzar día a día, y a nuestro alrededor hay un paisaje incierto, sombrío, oscuro, tenebroso, inseguro, como quieras llamarle, sino que nuestra mirada tiene que estar en la meta, en el final de nuestra carrera, allí donde el Señor ha prometido nuestra recompensa. No debemos desenfocarnos. La frase, puesto los ojos en Jesús, la frase, fijando tu mirada en Él, significa que tenemos que alejar la mirada de todo aquello que podría ser una distracción en nuestra carrera y en definitiva podría impedir que dejemos de correr, que nos detengamos, que abandonemos, que tiremos la esponja, que quedemos al costado del camino, sino que nuestra mirada tiene que estar puesta en la meta, allí donde Cristo ya venció. Si pudiéramos en esta tarde preguntarle al apóstol Pedro por qué fue que se hundió mientras él caminaba sobre las aguas, de seguro que él nos diría que se hundió cuando comenzó a enfocarse en las olas y en la tormenta que estaba a su alrededor en aquel lugar, en vez de mirar y en vez de seguir mirando a Jesús mientras avanzaba en su caminar en medio de las olas, en ese mar tormentoso. Seguramente nos diría, si tú estás caminando sobre las aguas, no dejes de mirar a Jesús. Ese sería el consejo del apóstol Pedro para tu vida en esta tarde. Tal vez tú estás caminando sobre las aguas en estos días. No quites tu mirada de Jesús. No fijes tu mirada en las olas o en la tormenta que está a tu alrededor, cómo llueve, cómo azota el viento a tu alrededor para querer voltearte, para querer hacerte caer, sino que coloca tu mirada en aquel que está al otro lado, allá en la barca. Coloca tu mirada en Jesús. Creo que este es un tiempo donde solo aquellos que permanecen mirando al Señor, admirando su presencia, disfrutando de estar en intimidad con Él, podrán hacer frente a cualquier obstáculo en la vida en este tiempo. Son tiempos difíciles, son tiempos duros, son tiempos oscuros, cada día se pone más difícil, y solamente estando en intimidad con el Señor, estando en su presencia, mirando su hermosura, mirando su gloria, es que podremos avanzar, es que podremos llegar hacia el otro lado, atravesar el río, atravesar la tormenta, atravesar la tempestad y llegar hacia la meta. No hay obstáculo, no hay problema ni circunstancias que nos pueda detener en esta carrera si colocamos nuestra mirada en Jesús. Y podremos seguir corriendo nuestra carrera y llegar a la meta. Aquellos que han experimentado una intimidad estrecha con el Señor, aquellos que permanentemente y en forma incondicional permanecen en su presencia, no importa si hay desánimo, no importa si hay cansancio, no importa si todo va mal a tu alrededor, si ya no tienes nada en qué confiar,
si tal vez no tienes ni un peso en tu bolsillo, o si tal vez las deudas están acechando tu casa, no importa si esa crisis matrimonial ya te tiene al borde de la locura, no importa, porque tú estás mirando en la meta y puedes seguir avanzando y seguir caminando, porque el Señor te fortalece en esta carrera cuando tú pones tus ojos delante de Él. Si en el día de hoy, amados hermanos, preguntáramos a Moisés por qué fue que toda aquella generación que salió de Egipto no pudo terminar su carrera y llegar a la meta y conquistar y entrar y poseer aquella tierra prometida que Dios le había entregado a ellos, con toda seguridad que Moisés nos respondería que fue porque ellos sacaron su mirada de la meta, sacaron su mirada de la promesa que Dios le había hecho y se enfocaron en los gigantes, se enfocaron en las dificultades, se enfocaron en los obstáculos, se enfocaron en la oposición, se enfocaron en los enemigos, se enfocaron en aquellos muros gigantes que estaban delante de ellos. ¿Cuánta gente hoy ha quedado en el camino, fuera de esta carrera, porque se han desenfocado, porque han desviado su mirada de Jesús, han puesto su mirada en las dificultades, en sus problemas, en sus pruebas, han tenido que enfrentar situaciones difíciles que les ha impedido seguir mirando al Señor. Aquellos gigantes le han acechado y lo han detenido. Han mirado las murallas enormes y han dejado de mirar al Señor. Han puesto su mirada en los gigantes que estaban del otro lado. En esta tarde yo quiero preguntarte, ¿cómo estás corriendo tu carrera? ¿En qué etapa de tu carrera estás? ¿En qué estación de esta carrera te encuentras? Tal vez estás en la estación en que ya estás a un segundo de rendirte. Tal vez ya estás dudando, tu fe está flaqueando, tal vez ya no tienes fuerzas, o tal vez sigues avanzando como un león hacia la meta. ¿Cómo estás corriendo tu carrera, amado hermano? ¿Cómo estás corriendo tu carrera, amada hermana? ¿Cómo estás corriendo tu carrera, querido joven, que en esta tarde escuchas este mensaje? ¿Cómo estás respondiendo frente a los pensamientos y a las presiones que hay en esta carrera? Hoy día, a través de diferentes filosofías y pensamientos que bombardean nuestra vida a través de la televisión, a través de las noticias, a través del internet, a través de tantas cosas. Porque esta carrera, amados, tiene muchas distracciones, tiene muchos obstáculos, tiene mucha oposición. Pero el Señor nos invita en esta tarde, nos recuerda que si ponemos nuestra mirada en Él, podremos avanzar, aun cuando esta carrera ya se esté tornando difícil y las fuerzas que nos quedan solamente nos están permitiendo poder dar un paso lento y otro paso lento y otro paso muy lento y cada vez más lento. Pero no mires a tu alrededor, no coloques tu mirada en las distracciones, no coloques tu mirada en los gigantes, no coloques tu mirada en la oposición, en aquellas murallas gigantes que están delante de ti, sino que coloca tu mirada en aquel que ya venció, en aquel que quiere darte la victoria, en aquel que quiere darte nuevas fuerzas en esta tarde, en aquel que quiere levantarte y llevarte al cumplimiento de su propósito. Aquel que quiere cumplir aquel propósito con tu vida, aquel propósito por el cual te llamó y te escogió y te dio un nombre
en aquel que tiene un plan maravilloso con tu vida. Hay muchos allá afuera que están esperando que tú enfoques tu mirada. Hay muchos hoy día allá afuera que no conocen al Señor, que están esperando por ti, para que tú sigas avanzando en tu carrera, para que tú sigas hacia la meta, para que tú sigas cumpliendo el propósito y el plan que Dios trazó con tu vida. Hay muchos que están gritando por tu nombre y podemos escucharlos. Muchos que están clamando en su interior: necesito ayuda. Y tú eres, a través de Dios, la ayuda que ellos necesitan en este tiempo. No te desanimes, no te desenfoques, no te distraigas, no tires la toalla. Sigue avanzando, sigue corriendo tu carrera, puesto los ojos en Jesús, en el autor y el consumador de nuestra fe. El apóstol Pablo le escribe una carta a la iglesia en Galacia. En su segundo viaje misionero, el apóstol Pablo llega a Galacia y les predica a los judíos, les predica a aquellos hombres, ¿cierto? Les predica del evangelio, les predica del sacrificio que Cristo hizo en la cruz, les predica acerca de la salvación, les predica acerca de la gracia. Muchos de ellos dejaron sus vidas, se convirtieron al Señor, sus vidas fueron transformadas, fueron cambiadas poderosamente. Fue una iglesia que creció enormemente, que fluía en los dones del Espíritu, que fluía en las manifestaciones gloriosas del Espíritu Santo. Pero un día llegaron aquellos hombres con un mensaje del judaísmo, diciendo de que lo que ellos habían creído en Jesús no era suficiente, sino que tenían que añadirle otras cosas. Tenían que añadirle las señales del antiguo pacto, añadiendo obras a la fe y a la gracia que habían recibido a través de la salvación. Aquello que Jesús hizo por ti ahora debe ser complementado por aquello que tú hagas por Él, les decían aquellos judaizantes que se inmiscuyeron allí en medio de esta iglesia creciente en Galacia, sembrando la confusión en medio de una iglesia que crecía poderosamente. Aquellos hermanos estaban siendo seducidos por algunos que hablaban diferente, que traían un mensaje distinto, un mensaje que ellos no habían recibido. Por eso que en Gálatas capítulo 1, allí el apóstol Pablo les pregunta: ¿quién os sedujo? ¿Quién os hechizó? ¿Quién los confundió? Y Gálatas capítulo 5, versículo 7 dice: ustedes estaban corriendo bien. ¿Quién los estorbó para que dejaran de obedecer a la verdad? Ustedes corrían bien su carrera, iban bien corriendo su carrera. ¿Quién les impidió seguir corriendo? Muchas veces, amados, escuchamos voces, escuchamos consejos, escuchamos un mal mensaje que nos hace distraer, que nos desanima, que nos desalienta, que nos saca de la carrera. Por eso que el consejo de la palabra es: fija tus ojos en Jesús, en el autor y el consumador de nuestra fe. Hoy día hay muchos pensamientos a nuestro alrededor. Ahí está el versículo, lo puso el Nata recién. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó? ¿Quién vino con un mensaje engañoso para distraerlos, para sacarlos de su carrera, para decirle que solamente que la salvación por gracia no es suficiente? La circuncisión, que era la señal del pacto de Dios hecha por Abraham, en otras palabras, ellos estaban añadiendo obras a su fe y a la gracia que habían recibido. Pero la gracia y la salvación son suficientes para poder avanzar,
en esta carrera. Es todo lo que necesitamos, es su espíritu, su palabra, la gracia y nuestros ojos puestos en aquel que ya consumó una obra maravillosa para nuestra vida. Aquello nos permite avanzar, seguir adelante en nuestra carrera. Es lo que necesitamos para cumplir aquello que Dios nos llamó a hacer en este tiempo, aquello que Dios nos ha llamado a desarrollar en estos días. Levántate, amado hermano, levántate, amada hermana. Es tiempo ya de que coloques tu mirada en Jesús. Es tiempo ya de que comiences a correr tu carrera. Queda poco tiempo y tenemos que llegar a la meta. Tenemos que seguir avanzando. Tenemos que avanzar mucho más rápido en este tiempo. Sobre los obstáculos, sobre las barreras que podamos enfrentar cada uno de nosotros. Sobre aquello que se pueda venir delante de nosotros para distraernos. Puesto los ojos en Jesús. En esta tarde quisiera que pudiéramos reflexionar cómo es que estamos corriendo nuestra carrera. Tu carrera no es mi carrera y mi carrera no es tu carrera. Cada uno de nosotros tiene una carrera por delante, pero nuestra carrera se requiere que nosotros coloquemos nuestra mirada en Jesús, en nuestra carrera. Tal vez hemos quedado retrasados en nuestra carrera, hemos ido deteniendo, hemos ido frenando en nuestro avance. Tal vez si tú miras tu carrera, si tú miras tu avanzar, tu camino en el Señor, y puedes reflexionar en esta tarde y decir, sí, tal vez me he estado deteniendo, tal vez he dejado muchas cosas que en esta carrera me hacían correr y me hacían avanzar, y hoy día estoy detenido, estoy al costado del camino en esta carrera, parado, sin fuerzas, sin ánimo, sin ganas. Yo quiero invitarte en esta tarde. El Señor quiere animarnos a que avancemos en esta carrera, a que vayamos hacia adelante. No miremos los obstáculos, no miremos las distracciones, que nada nos desenfoque en nuestra carrera, que nada nos distraiga, que nada quite tu mirada de Él, que Él siga siendo tu meta en tu vida. Hoy día reflexionaba con respecto a esta palabra y el Señor me hablaba de Ezequiel, del rey Ezequiel. Fue un rey joven que a los 39 años había conquistado mucho. Era un conquistador, un tremendo rey de Israel. Un hombre que hizo grandes reformas en la nación de Israel. Un hombre que venció los ejércitos más poderosos, un estratega excelente a sus 39 años, muy joven. Pero él no pudo vencer a su enemigo interno. Venció muchos enemigos, derrotó muchos reinos, liberó al pueblo de Israel, tuvo conquistas extraordinarias, pero cuando enfrentó a su enemigo interno, no lo pudo derrotar. Y muchas veces estamos frente a nuestros propios enemigos internos y no podemos derrotarlos. Y el Señor me hablaba, porque Ezequías, cuando vino el profeta Isaías y le dijo que tenía que ordenar su casa porque iba a morir, Ezequías dice algo sabio y él dice: he sido un hombre recto, he hecho tu voluntad, he cumplido tu propósito. O sea, realmente era alguien con un corazón para el Señor. Y se volvió al Señor y en un segundo
él le dice al Señor: Señor, perdóname, permíteme 15 años más de vida. Y el Señor en un segundo habla al profeta Isaías, que iba saliendo, y le dice: devuélvete y dile que le voy a conceder 15 años más. Y Isaías se devuelve y le dice: Ezequías, el Señor me habló hace un segundo y me dijo que te dijera que te regala 15 años más. Pero ¿qué hizo Ezequías? Ezequías volvió a cometer su mismo error, porque cuando enfrentaba a los reyes adversarios, él pidió 15 años más para mostrar sus logros, para mostrar sus conquistas, para mostrar sus tesoros. No se volvió al Señor, no aprovechó esos 15 años que le quedaban haciendo la voluntad de Dios. Él no pudo vencer su debilidad, y su debilidad era el orgullo, era la soberbia, es su debilidad, igual que su abuelo. ¿Se acuerdan ustedes? El rey que quemó incienso, que era solo permitido para los sacerdotes, él era el abuelo de Ezequías. Cometió el mismo pecado que Ezequías, que su abuelo. El orgullo lo cegó y lo detuvo en su caminar. Que no sea esa nuestra experiencia, sino que reflexionemos. Si el Señor nos permite días de vida, aprovechemos aquellos días de vida y pongamos nuestra mirada en la meta y avancemos en nuestra carrera. No nos detengamos, que nada nos detenga, ni nuestros enemigos internos, ni nuestros enemigos externos. Ningún adversario que esté delante de nosotros nos podrá impedir avanzar en nuestra carrera. No hay nada que pueda detenernos si nosotros ponemos nuestra mirada en el Señor. Yo he visto muchos milagros en estos años de caminar con el Señor. He visto cómo Dios ha sanado poderosamente a personas casi muertas, pero a la vuelta de la esquina le han dado vuelta a la espalda al Señor y lamentablemente ha acabado su carrera. Que no sea esa nuestra experiencia, sino que así como personalmente Dios me dio una oportunidad de vida, creo de que en este tiempo tiene que ser diferente. Con su presencia es la única manera que podremos avanzar, reconociendo siempre que somos débiles, reconociendo siempre de que somos incapaces, de que no hay nada en nosotros que nos habilita. Simplemente su gracia, simplemente es su presencia en nosotros, simplemente es porque Él nos ha entregado todas las herramientas para seguir avanzando, para seguir creyendo en Él, para seguir cumpliendo y poder llegar así hacia la meta, hacia el lugar que Dios nos tiene por delante, y poder correr nuestra carrera y sobreponernos a cada obstáculo. No saquemos nuestra mirada del Señor. Que en este tiempo, amados hermanos, sea cual sea las situaciones que nos toquen vivir, nuestra mirada siempre esté puesta en el Señor. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias en esta tarde. Tu palabra ya es bendita. Gracias porque tu palabra es como una espada de dos filos que penetra hasta lo profundo de nuestro corazón. Y en esta tarde queremos que tu palabra se haga viva en nosotros, que esa palabra que es papel y letra se convierta en sangre, que se convierta en vida y atraviese nuestro corazón y nos haga entender tus propósitos, nos haga entender, Señor, tus planes, aquellos planes que tú tienes con cada uno de nosotros. Y yo en esta tarde quiero desafiarme en primer lugar a avanzar en mi carrera, a seguir hacia adelante, a no mirar a mi alrededor, sino que poner mis ojos en ti, no mirar las circunstancias, no mirar los gigantes, no mirar los impedimentos, sino que poner mi mirada no en mis habilidades tampoco en mis capacidades, sino que poner mi mirada en ti, dependiendo absolutamente, total y absolutamente en ti. Que toda nuestra esperanza, que toda nuestra convicción en este tiempo pueda ser tú,
tú en nosotros, avanzando y logrando aquello que tú has trazado para cada uno de nosotros. Yo en esta tarde quiero bendecir a los jóvenes. Te doy gracias, Señor, por aquello que tú estás levantando en esta iglesia. Gracias, Señor, por cada joven que está disponiendo tu corazón a buscar de tu presencia. Señor, que el espíritu de poder pueda venir sobre sus vidas y les dé el valor para avanzar, para seguir adelante y para llegar a la meta, a aquel lugar que tú has puesto delante de ellos, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, amados.